tengo que ser absolutamente honesto, a mí me preocupa o me hace ruido de algunas opiniones, respetándolas todas absolutamente como corresponde, ¿no? Como corresponde, respetando cada opinión. Pero a mí me hace ruido que alguien me venga a decir qué es lo que es normal o qué no es normal. Y sobre todo que se lo digan a los chicos cuando son muy chiquititos y mezclando algunos conceptos como son los reproductivos con lo sexual, que no es lo mismo, ¿eh? Es absolutamente distinto. Silvia Curlat, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Le tenemos que enseñar a un chico lo que tiene que sentir? ¿Lo que le tiene que pasar por dentro? ¿O es algo, o estamos creando generaciones de chicos reprimidos como hubo durante tantos cientos de años? La verdad es que son tantos años que estuvimos esperando una ley que ya tiene 12 años, porque hoy se sigue opinando sobre algo que ya se ha legislado. Hoy tenemos una ley de educación sexual integral que es muy clara y que tiene un enfoque de género. El enfoque de género también sirve para prevenir, por ejemplo, los femicidios. Sabemos que una mujer por día está muriendo en manos de un varón. Esto también tiene que ver con el género. Hay muchos temas que tienen que ver con el género. Y también tenemos ley de matrimonio igualitario y de identidad de género. Y también sabemos que hoy, en función de lo que se estaba diciendo, hoy no es ni una desviación ni una patología, la orientación sexual, la diversidad de género, la construcción de la sexualidad es una construcción, es un descubrimiento y todas las alternativas son posibles y eso es lo que se trabaja en educación sexual integral, para que no haya estigmatización, para que se respeten las diferentes orientaciones. Eso es vivir inclusión y eso es vivir en democracia y vivir en una escuela es lo que se debe propiciar. A veces las experiencias personales, y no tiene que ver con el ámbito estricto de mi familia, lo aclaro, por las dudas, no tendría ninguna importancia si así lo fuera, pero no lo es. Chicos que no han tenido nunca educación sexual y que apenas tienen 3, 4 años, ya manifiestan sus necesidades interiores, sus sensaciones, sus sentimientos, hasta con cierto miedo. Mamá, ¿es tan mal que a mí me gusten los nenes? ¿O mamá, es tan mal que a mí me gusten las nenas? Ese interrogante no surgió de ninguna clase de educación sexual, es algo integrado a sus sentimientos. ¿Cómo trabajamos eso si le decimos que a las nenas le tienen que gustar los nenes y a los nenes le tienen que gustar las nenas? Sí, eso sería trabajar desde la heterosexualidad obligatoria. Claro. Y en realidad, si uno hace conversa con personas adultas, ellos van a identificar que ya en el jardín de infantes se sentían atraídos por personas de su mismo sexo. Eso empieza muy tempranamente, entonces no es algo que uno les inculca, sino efectivamente es algo que nace y en todo caso el educador, educadora sexual, de alguna manera está dando el permiso para sentir lo que se siente. Hay muchos padres y muchas madres, muchas mamás y muchos papás, les cuesta mucho hablar de masturbación, les cuesta mucho hablar de sexo oral, le cuesta mucho hablar de todo el abanico de posibilidades que te da el contacto entre un hombre y una mujer, entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer, y toda la serie de posibilidades que tenemos. La ley y los educadores sexuales es como que son una herramienta para muchos papás que no se animan, ¿no? Deberían animarse, pero no se animan. Y son muchos años de tabú y a veces lo que nos cuentan los chicos, las chicas en las escuelas medias es que por ahí pueden hablar con una tía, con una hermana mayor, canchera, con la digamos, vecina. claro. Con la mamá y con el papá no les es fácil a Pero ellos y a los padres, con los que también tenemos oportunidad de tener sí. talleres y conversar, a los padres les es difícil, efectivamente. Algunos no, la inmensa mayoría sí, y efectivamente consideran una excelente herramienta que haya equipos formados de profesionales, entrenados, con dinámica, con los contenidos de acuerdo a cada etapa evolutiva, para que hablen con sus propios hijos y les faciliten la tarea. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Karen que no es lo mismo hablar desde las grandes urbes que desde algunos lugares del interior más profundo de la República Argentina. Por eso voy a referirme desde mi experiencia como padre de adolescentes de lo que sucede, por ejemplo, aquí en Buenos Aires. Muchas chicas se manifiestan y hay como una moda, ¿no?, de hacerlo afortunadamente, porque se sienten libres de poder hacerlo y sin ningún tipo de tabú. Todas las chicas y muchos chicos hoy en día se manifiestan bisexuales, ¿no?, sin haber tenido experiencia sexual todavía. Eso, como lo habrás escuchado, ¿a qué te imaginas que sucede? ¿Es por la libertad que tienen, se sienten libres, o es por falta de información, o qué? No, en teoría, hasta efectivamente, si estás dando un ejemplo de alguien que no se ha iniciado. No se ha iniciado, parte de una cabeza muy
abierta y libre, y dice, todavía no sé. Claro. O sea, y posiblemente Está bueno. por tener esa cabeza muy abierta, hayan tenido situaciones en su vida ya donde se han sentido atraídos indistintamente por personas de su propio sexo o del sexo Jugaban al contrario. médico hace 30 años, ¿no? Jugaban a la doctora, ¿te acordás? Claro, Bueno, hoy en y día, entonces exactamente, entonces les ha pasado eso, de sentirse atraído indistintamente, entonces dicen, bueno, todavía no sé y me quiero permitir experimentar y ver, y en una de esas conozco gente que en una etapa de su vida se ha orientado hacia personas del sexo contrario y en otra etapa de su vida hacia personas de su mismo sexo. Y esto es parte de lo que ocurre. A uno puede gustarle más, puede gustarle menos, puede generarle malestar, pero es parte de lo que ocurre y de lo que existe. Y en todo caso, como educadoras y educadores sexuales, tenemos que decir que esta es una realidad. tenemos que, se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero vos quizás pensás que para el secundario se llegó tarde. No se llegó tarde, porque falta mucha información y muchas chicas hoy en día, y chicos, hoy en día creen que con un solo acto sexual no quedan embarazadas, por ejemplo. Ese es un mito. ¿Te parece mentira? ¿Vos crees que tus hijos te pueden enseñar hoy en día a hablar de sexo y sin embargo no tienen toda la información? No. Gracias, No, al contrario, gracias a ustedes.